Cuando Brian Soria entró con su sonrisita de niño rico al pasillo de cumplimiento, supe que mi tiempo había comenzado a contar. Ni siquiera me miró. Le bastó un chasquido de dedos para que cambiaran mi asiento de la sala ejecutiva a una esquina con vista a la impresora. Nadie dijo nada. Ningún «¿segura que estás bien?», ningún «esto no se hace». Solo silencio y ese nuevo aire de eficiencia barata que traía la dirección con sus PowerPoints vacíos y su obsesión por optimizar recursos. Lo que Brian no sabía es que no me iba a tocar la cara sin mancharse la mano. Durante 6 años fui el filtro silencioso entre Ventaris Latam y el desastre legal. Cuando la auditoría de la DGAF llegó sin previo aviso, fui yo quien blindó las cifras. Cuando el contrato con el Ministerio de Transporte pendía de un hilo, fui yo quien encontró el error de redacción que nos habría costado 40 millones. Nunca hice ruido, nunca pedí nada, solo pedía algo a cambio, que me dejaran en paz. Pero los tiburones siempre huelen sangre, incluso cuando el agua está quieta. Y es justo ahora, cuando la cosa apenas comienza, que quiero aprovechar para pedirte algo. Sí, tú, que estás escuchando esta historia y probablemente ya llevas un par de minutos enganchado. Suscríbete al canal y dale like al video. De verdad nos ayuda mucho, más de lo que imaginas. El 97% de las personas escuchan estas historias y se van sin dejar rastro. No seas uno de ellos. Ahora sí, volvamos al asunto. El nuevo CEO, que llegó tras la renuncia silenciosa de Mateo Fernández, el fundador, el único que sabía exactamente lo que yo hacía, trajo consigo a una camada de mediocres vestidos de traje slim fit, gente como Brian, hijo de un senador que casualmente aparecía en cada lista de contactos estratégicos. Le dieron mi área como si fuera un mueble viejo. Él llegó con frases como «el cumplimiento es un trámite» y «vamos a simplificar todo». Lo que quería decir era «vamos a despedir gente con experiencia y reemplazarla con Excel y pasantes». Yo me mantuve en silencio, pero no quieta. Desde el día 1 comencé a preparar mi salida. No una salida dramática, no, una salida quirúrgica. En mi casa, al fondo de una repisa que nadie toca, está una carpeta negra etiquetada como cláusulas personales. La actualicé en cuanto detecté la primera indirecta en aquella junta donde el CFO, otro genio que nunca ha lidiado con una auditoría en su vida, dijo: «Vamos a revisar los sueldos más pesados antes del cierre fiscal». Luego miró hacia donde yo estaba. No directamente. Bastó el silencio. Bastó el desvío de ojos. Bastó el calendario. Faltaban 42 días para el desembolso de bonos. Nadie cuestionaba mi trabajo. Pero ya nadie lo entendía. Recibía menos correos. Dejaron de invitarme a las reuniones clave. Brian comenzó a reasignar mis funciones a un asistente que no sabía la diferencia entre un compliance report y una licitación de mantenimiento. Me pidieron que revisara archivos históricos, mientras en paralelo la empresa entraba en la lista de precalificados para un contrato internacional que yo misma gestioné durante 2 años. Ni una mención, ni un gracias. No respondí, solo documenté. Mi calendario tenía una fecha marcada con rojo, 24 de marzo, firma Bono. La tenía en físico y digital. Sabía que ese era mi punto de corte. Si querían jugar sucio, lo harían antes. Por eso, 1 año atrás, me senté con Guillermo, un abogado externo que jamás aparece en Google, pero conoce cada rendija de la ley laboral. Él me ayudó a redactar una enmienda contractual sutil, escondida entre cláusulas de continuidad y actualización por cambio de auditor externo. Un tecnicismo tan aburrido que el departamento legal lo aprobó sin leer. Yo misma lo entregué. Página 17, cláusula 9c. Mientras ellos jugaban a reinventar la empresa,
Yo construía mi salida ladrillo por ladrillo, no para irme, no porque me sintiera menos, sino porque entendí algo que duele aceptar. En este nuevo Ventaris, lo único que se premia es la lealtad a los que mandan, no a los que sostienen. Y si alguien se iba a quemar en esa fogata, no iba a ser yo. La frase cayó como una piedra en una pecera. Tenemos que limpiar la nómina antes de que se liberen los bonos. El CFO la soltó con ese tono de quien cree estar diciendo algo brillante, como si reducir costos fuera una novedad revolucionaria. Éramos 5 personas en esa junta informal, todos con café frío en vasos de cartón, sentados en círculo porque el nuevo management prefiere un estilo horizontal. Yo no dije nada, pero cada palabra, cada pausa, cada mirada desviada se me quedó grabada como un tatuaje. Brian, por supuesto, no perdió la oportunidad de hacer su numerito. Algunos sueldos ya no se justifican, sobre todo de áreas que han sido absorbidas por procesos más eficientes. Pausa. Silencio. Hay que evaluar si todos los funcionarios actuales tienen un rol alineado con la nueva visión. Otra pausa. Otra mirada, esta vez descarada, hacia mí, como si ya hubiera firmado mi acta de defunción. Saqué mi libreta. No la digital, no la del correo corporativo, la otra. La que nadie sabía que usaba, la que no está conectada a nada más que a mi mano. Escribí en letras mayúsculas. 24 de marzo. Firma Bono. No olvidar. Lo subrayé 2 veces. Y luego dibujé un círculo alrededor de la fecha, como quien enmarca un crimen anunciado. Cuando terminó la junta, me fui directo al baño. Cerré la puerta del cubículo, me senté en la tapa del inodoro y respiré hondo. No porque tuviera miedo, sino porque sentí, con una certeza que eriza la piel, que ya no era cuestión de si me despedirían, sino de cuándo y con cuánta torpeza lo harían. No me dolía perder el puesto, me dolía que creyeran que podían sacarme sin consecuencias, como si mi trabajo no hablara por sí solo, como si la licitación de Paraguay, que nos ganamos por un margen de 0,02% gracias a un párrafo que redacté yo, no existiera, como si el contrato federal que estaba salvando ahora mismo con sus 118 páginas de cláusulas cruzadas fuera obra del Excel de Brian. Las señales comenzaron a multiplicarse. Recursos Humanos me pidió actualizar mi hoja de vida por protocolo interno. Me cambiaron la ubicación en el sistema, de directora de cumplimiento a especialista senior. Cuando pregunté, fingieron sorpresa. Ah, debe ser un error del sistema, ya lo arreglamos. No lo arreglaron. Mi correo ya no aparecía en ciertos hilos clave. Una tarde, uno de los nuevos chicos del área legal me preguntó si seguía trabajando ahí. Lo dijo con torpeza, con miedo. Le respondí con una sonrisa que lo hizo alejarse como si hubiera tocado una cerca eléctrica. Yo observaba todo. Tomaba nota. Guardaba capturas. Cada correo en que me ignoraban, cada reunión a la que no me invitaban, cada archivo que me redirigían sin motivo aparente. No es paranoia si tienes pruebas. No es resentimiento si lo estás preparando como expediente. En el fondo, lo sabía. Estaban esperando que reaccionara mal, que hiciera un escándalo, que levantara la voz, que les diera una causa. Pero no les di el gusto. Respondía con precisión, sin emoción, como un reloj suizo calibrado para aguantar la tormenta exacta. Y mientras ellos afinaban sus cuchillos, yo repasaba mi cláusula 9C cada noche antes de dormir. La tenía impresa, subrayada, con notas al margen. El lenguaje era claro. Si era despedida sin causa dentro de los 30 días previos al pago del bono, se activaba una penalidad equivalente al doble del monto acordado, más daños por incumplimiento. Firmada, legalizada, archivada. Una bomba con temporizador, escrita con letra pequeña, y con la firma del CEO justo al pie de página.
Con Guillermo no se hablaba en voz alta. Se hablaba con cautela, como si el aire mismo pudiera traicionar tus intenciones. Lo conocí por recomendación de una amiga que se divorció sin que su esposo supiera que ya no compartían cuenta bancaria. Especialista en blindajes contractuales, Guillermo tenía la voz de un cura en retiro y la mirada de un fiscal que ya lo ha visto todo. Me recibió en su oficina del piso 22 con vista al tráfico de insurgentes y una carpeta negra ya preparada sobre la mesa. Ni siquiera preguntó por qué estaba allí. Abrió la carpeta y dijo: «Te están preparando, y tú vas a firmar primero». Le conté lo que ya sospechaba: las miradas, los cambios de puesto, las reestructuras, y le mostré la fecha, 24 de marzo. Él asintió como si acabara de confirmar una ecuación. «Necesitamos una cláusula 9C, continuidad de pago, blindaje retroactivo», dijo mientras escribía a mano sobre una hoja amarilla. «Pero no como lo hacen normalmente. Tiene que parecer una actualización rutinaria por auditoría externa. Nada más. Ni una coma de más». La estrategia era simple, pero elegante. En Ventaris Latam, cuando hay cambios de estructura o se modifica la naturaleza del trabajo, como cuando se fusionan áreas, se digitalizan procesos o se reubican funciones clave, los contratos deben ser actualizados para cumplir con estándares regulatorios. Normalmente, se mandan lotes enteros a legal y ellos firman sin revisar, confiando en que los managers ya hicieron su parte. Guillermo lo sabía, y yo también. Al día siguiente, redacté un memo interno solicitando actualización de contrato individual por reubicación funcional y proceso de auditoría externa, FIE 2024, con copia a legal, a RHH y a mi entonces jefe directo, que firmó sin leer porque ese día estaba de viaje en Sao Paulo. Adjunté el nuevo documento, con el texto escondido como quien esconde dinamita en una caja de cereal. Cláusula 9C. En caso de terminación sin causa dentro de los 30 días previos a la fecha de pago del bono anual, se activará un mecanismo de continuidad de pago que incluye el desembolso íntegro del bono, además de una penalidad equivalente al 100% adicional del monto establecido, sin necesidad de notificación previa. «Legal», me respondió con el clásico correo genérico: «Revisado y aprobado. Gracias por mantener la documentación en regla». Eso fue todo. 17 minutos entre enviar el correo y recibir su bendición oficial. La enmienda fue escaneada, firmada y archivada en el sistema con código LEC 2024-093A. La imprimí también. 3 copias. Una en mi casa, una en la carpeta negra y otra escondida dentro de un libro de finanzas con el lomo falso que nadie abriría jamás. Análisis del riesgo financiero en zonas de bajo impacto. La última fase fue limpiar mis huellas. En la actualización del contrato usé los mismos encabezados, el mismo tipo de letra, los mismos márgenes. Guillermo insistió: «Nada de florituras, la elegancia está en que pase desapercibido». Cuando RRHH me llamó para confirmar la recepción del nuevo documento, simplemente dije: «Perfecto, ya todo está alineado con lo solicitado por auditoría». Y colgué. Lo que más me sorprendía no era que me estuvieran empujando hacia la salida. Eso ya era claro. Lo que me sorprendía era lo fácil que era engañarlos cuando creían que uno no tenía poder. Era como ver a un ladrón robarte la cartera, mientras tú ya habías transferido el dinero a otra cuenta. Y aún así sonríes, porque sabes que lo que lleva en la mano es solo papel mojado. Desde ese día, cada vez que veía a Brian pasar con su aire de conquistador de PowerPoint, pensaba: «Solo una firma más, mi cielo. Solo una firma más, y me vas a deber más de lo que ganas en 5 años». Porque si algo había aprendido en esta empresa,
Era esto: los despidos se firman con tinta, pero las venganzas se firman con cláusulas. El primer correo que no me llegó fue sobre el contrato con Movilidad Metropolitana. Lo supe porque uno de los abogados junior, sin saber que estaba delatando a medio departamento, me preguntó si ya había revisado el punto 7 del nuevo borrador. Yo no tenía idea de qué hablaba. Revisé mi bandeja. Nada. Ni copia, ni respuesta, ni FYI. Revisé mi acceso a la carpeta compartida. Restringido. Intenté abrir el documento desde el sistema legal. Acceso denegado. Segundo correo: la Junta con la Subsecretaría de Transporte. Siempre había sido yo quien preparaba los antecedentes legales, las certificaciones y los reportes de cumplimiento previos. Esta vez, ni una invitación. Vi cómo entraban a la sala desde mi escritorio, 2 metros más allá. Cerraron la puerta. Nadie se molestó en justificar mi ausencia. En cuestión de 2 semanas, Brian ejecutó una cirugía lenta pero precisa. Me fue amputando de todos los procesos clave, como si estuviera aislando una infección antes de la amputación final. Primero, me reasignó funciones a proyectos de archivo. Luego, me pidió revisar documentos antiguos para reordenar las bases de datos de compliance histórico. Me mandó a revisar expedientes de 2017 que ya habían sido auditados y archivados. Sabía exactamente lo que hacía. Degradación táctica. Invisibilización silenciosa. Algunos colegas lo notaron. Vi cómo me miraban al pasar. Cómo bajaban la voz cuando llegaba a la cafetería. Una asistente me dejó una barrita de cereal con una notita que decía: «Gracias por todo, J». La recogí sin decir palabra. No porque no apreciara el gesto, sino porque en esos momentos cualquier frase, cualquier mirada, cualquier emoción podía ser usada en mi contra. Respondí con perfección robótica. Entraba a las 8:00 en punto. Respondía los correos que sí me llegaban con un formato intachable. Entregaba todo antes del deadline, incluso si la tarea era absurda. Archivaba todo. Anotaba cada cambio en un cuaderno que jamás salía de mi bolso. Usaba frases neutras. No levantaba la voz. No mostraba incomodidad. Era la empleada ejemplar. Una máquina sin sentimientos ni quejas, porque el que grita, pierde. Y yo no iba a darles ese lujo. En mi monitor, junto a los post-its de tareas menores, pegué una nota amarilla con letras negras. No provoques, documenta. Era mi único mantra. Porque provocarte quieren, te tientan, te acorralan, para que tires la toalla, para que armes escándalo, para que firmes lo que no debes o lances una frase mal ubicada. Yo no. Yo era hielo. El día que me pidieron ceder mi oficina a una nueva estructura de liderazgo colaborativo y mudarme a un espacio abierto frente al baño de hombres, sonreí y respondí: «Claro, mándenme el nuevo layout para firmarlo». Lo firmé, lo escaneé, lo guardé. Leg 2024-151-B. Sabía que estaban armando un caso para despedirme por bajo desempeño o por no ajustarme al nuevo modelo. Pero no podían, porque cada movimiento que hacían yo lo registraba. Cada exclusión, cada reasignación, cada correo perdido, todo estaba documentado con fecha, hora y evidencia. Lo más triste no fue la traición. Eso lo esperaba. Lo más triste fue la cobardía. Gente con la que compartía años de trabajo, que me felicitaba en privado, pero no me defendía en público. Amigos de café que ahora evitaban mi mirada. Un director con el que compartí un proyecto clave, que pasó junto a mí en el pasillo y bajó la cabeza como si yo fuera una carga tóxica. El clima había cambiado. La oficina ya no olía a café y ansiedad, sino a miedo envuelto en perfume barato. Y yo, en medio de ese huracán controlado, permanecía de pie. Porque sabía algo que ellos no sabían: el papel aguanta todo. Y el mío
estaba blindado. Viernes, 17 de marzo, 5:18 p.m. Hora maldita para los cobardes con poder. La oficina de Brian olía a desinfectante barato y ego inflado. En la mesa, una hoja impresa con mi nombre. Me invitó a sentarme sin verme a los ojos, como quien le habla a una mascota que va a abandonar en la carretera. Sonreía con esa mueca de quien ensayó 20 veces la escena frente al espejo, creyéndose el protagonista de su propia película de liderazgo. Jennifer. Gracias por venir. Esto no es fácil para nadie. Empezó como si hubiera compartido algo más que desprecio conmigo. La compañía está haciendo ajustes estructurales. Hemos evaluado el organigrama y, bueno, decidimos que tu puesto ya no es estratégico en esta etapa. Esto no es personal, por supuesto. Es una decisión de negocio. Ahí estaba, tan esperado, tan calculado, tan patéticamente predecible. No pestañeé, no suspiré, no pregunté por qué. Lo miré con una expresión neutra, la misma que se usa para ver llover detrás de un vidrio. Había algo casi ceremonial en su postura. Quería que yo me quebrara, que protestara, que hiciera una escena para luego usarla en mi contra. Pero no le di nada. Solo asentí una vez, con una lentitud quirúrgica, como quien acepta que el cheque mate ya estaba sobre la mesa desde hacía meses. Recursos Humanos te enviará los documentos para firmar el lunes. Solo es un proceso formal. Si necesitas referencias o una carta laboral, con gusto. Lo interrumpí levantando la mano, con elegancia quirúrgica. No es necesario, Brian. Lo tengo todo en orden. Me puse de pie. No le extendí la mano. No miré la hoja impresa con mi nombre. No recogí mi gafete. No entregué el celular corporativo. Me di la vuelta y salí, sin decir una palabra más. A mi paso, los pocos que quedaban en la oficina fingieron estar muy ocupados. Un silencio espeso me escoltó hasta el elevador. Al cerrarse las puertas, cerré los ojos por un segundo. No por tristeza, por concentración. Lo importante venía ahora. Caminé hasta el estacionamiento. Me senté en mi auto y encendí el aire acondicionado. No puse música. Solo abrí mi bolso, saqué mi teléfono personal y redacté un solo correo. Para lucia.cuevasaventarislatam.com. Asunto. Contrato Jennifer R. Urgente. Verpac. 17. Adjunto. LEC 2024-093-A. Copia escaneada. Mensaje. Buenas tardes, Lucía. Me informaron de la terminación de mi contrato. Por favor, revisar la cláusula. 9C. Firmada y aprobada en marzo del año pasado. Quedo atenta. Saludos cordiales. Jennifer Reyes. Lo envié a las 5:41 p.m. Me quedé viendo el celular, no porque esperara una respuesta inmediata, sino porque disfrutaba el momento, como quien lanza una cerilla encendida sobre un charco de gasolina. Era un viernes perfecto para incendiar estructuras. Lucía Cuevas no era de las que se impresionan fácilmente. En Ventaris Latam, todos sabíamos que su apodo interno era la trituradora de cláusulas. Pragmática, directa y con una paciencia tan reducida como su línea de delineador, Lucía no creía en sentimentalismos ni en alarmismos innecesarios. Cuando recibió mi correo el viernes por la tarde, ya estaba empacando su bolso para irse. Lo abrió por puro reflejo profesional, con ese fastidio que da saber que algo importante llegará justo cuando pensabas escapar del edificio. Revisó el asunto, lo abrió, vio el adjunto, lo imprimió por si acaso, se sentó nuevamente en su silla, esa que rechinaba cada vez que alguien firmaba algo sin consultar. Con el bolígrafo rojo en una mano y el café frío en la otra, comenzó a leer mi contrato. La mayoría del documento le resultaba familiar. Formato estándar, lenguaje predecible, esas fórmulas aburridas que ella misma había probado cientos de veces sin cambiar una coma.
Fue bajando la vista con cierto desinterés, hasta que llegó a la página 17, cláusula 9C. Se quedó inmóvil. Leyó una vez, volvió a leer. Llamó a su asistente. ¿Quién metió esta cláusula? ¿Cuál, licenciada? La 9C, página 17. ¿Tú la viste? 9C. No recuerdo. Eso debió pasar en el lote de ajustes del año pasado. ¿Es grave? Lucía no respondió. Se quitó las gafas con lentitud, como si necesitara ver el desastre con sus propios ojos. Se levantó. Fue hasta su archivador, buscó la versión escaneada con folio oficial, LEC 2024-093A. Estaba ahí, misma firma, mismo sello, misma fecha, misma aprobación automática. La cláusula estaba tan limpia, tan bien disfrazada, que parecía parte del contrato original. Pero no lo era. Y ahora, al leerla en voz alta, su tono cambió. En caso de terminación sin causa, dentro de los 30 días previos al pago del bono anual, se activará un mecanismo de continuidad de pago que incluye el desembolso íntegro del bono, además de una penalidad equivalente al 100% adicional del monto establecido, sin necesidad de notificación previa. Silencio. Lucía dejó caer el contrato sobre el escritorio. El golpe seco del papel contra la madera fue como una bofetada en una sala vacía. «Esto no es una cláusula estándar», susurró. «¿Quién aprobó esto?» Tomó su teléfono. Marcó directo al CEO. «¿Julián? Soy Lucía. Necesito verte. Ahora. Es urgente». «Sí, ya sé que es viernes. No puede esperar al lunes. Es sobre el despido de Jennifer Reyes. Hay un problema legal». Pausa. No es un error. Es una cláusula firmada. Por ti. Y ya está activa. Otro silencio más largo. «Sí, Brian está contigo. Perfecto. No se muevan. Voy para allá». Colgó. Se puso las gafas. Tomó el contrato impreso, su cartera, y caminó a paso firme por el pasillo hacia la oficina principal del piso ejecutivo. No cerró la puerta de su oficina. No apagó la luz. Sabía perfectamente que lo que estaba a punto de explotar no se iba a apagar con un correo de disculpas. El CEO, Julián Esquivel, estaba recargado contra la barra de su oficina ejecutiva con un vaso de Glenlivet en la mano cuando Lucía abrió la puerta sin tocar. El gesto de molestia en su cara duró exactamente 3 segundos, hasta que notó que ella traía algo en la mano, un contrato impreso, subrayado, con marcas en rojo, y la cara de alguien que acababa de ver un cadáver jurídico. Brian, por su parte, estaba sentado en el sillón de cuero junto a la ventana, riéndose de algo que ni siquiera recordaba con exactitud, como suelen hacer los mediocres después de ejecutar lo que creen que es una jugada maestra. Tenía una copa de whisky a medio vaciar, las piernas cruzadas y el aire de quien acaba de cerrar un ciclo que lo hacía sentir poderoso. Lucía cerró la puerta detrás de sí y no se molestó en saludar. «Tenemos un problema», dijo, sin preámbulos. Julián frunció el ceño. «¿Ahora qué pasó?» Ella se acercó al escritorio, colocó el contrato frente a él y giró la hoja con rapidez, apuntando con el dedo una sección específica. «Esto, página 17, cláusula, 9C. Acabas de activar esto con el despido de Jennifer». Julián leyó en silencio. Brian seguía sin entender. «¿Una cláusula vieja? ¿Y qué?», preguntó, tomando otro sorbo. «Es una actualización que aprobamos hace meses por ese cambio de área, ¿no?» Lucía levantó la mirada y lo fulminó. «No es una simple actualización, es una cláusula de blindaje por despido. Si la despides sin causa dentro de los 30 días previos al pago de su bono anual, estás obligado a pagarle el bono completo. Y además, una penalidad del 100%, doble bono, automático, sin recurso legal, sin espacio para interpretación. Silencio. El color desapareció del rostro de Julián,
que dejó caer el vaso sobre el escritorio con un golpe sordo. ¿Cómo que penalidad? Está firmado por ustedes dos. Fue aprobado el año pasado como parte de una ronda de ajustes por auditoría externa. Yo misma lo firmé sin revisar porque llegó junto a otros 20 contratos. Pero esto es una bomba jurídica. Está sellado, archivado, con código interno. No hay forma de anularlo sin generar un juicio que no solo perderíamos, sino que nos pondría en la mira del regulador. Brian, ahora visiblemente incómodo, trató de enderezarse en el sillón. No puede ser tan grave. Es un contrato interno. Podemos negociarlo. Lucía lo cortó en seco. ¿La despediste con o sin causa? Sin causa, obvio. ¿Eso nos da margen? No. Eso activa todo. Eso fue lo que hizo que esta cláusula entrara en vigor en automático. Y si no le pagaste ya, tenemos otro problema. Volteó hacia él con una expresión que solo puede describirse como mezcla de horror y decepción profesional. Brian, dime que ya le pagaste. El silencio que siguió fue devastador. Julián se hundió en su silla, abrió la boca para hablar, pero no dijo nada. Solo se pasó la mano por el rostro como si tratara de borrar lo que acababa de oír. En su cabeza, el bono de Jennifer había sido eliminado con una firma y un correo. Ahora, no solo debían pagarle lo que ella se había ganado, debían duplicarlo, y hacerlo de inmediato. Lucía respiró hondo y retomó el control. Voy a preparar la orden de transferencia. Esta cláusula no deja margen de espera. Cualquier demora adicional puede ser interpretada como mala fe. Y si Jennifer decide demandar, no solo perdemos más dinero, perdemos reputación. Julián intentó decir algo, pero su voz no salió. Brian, por primera vez, parecía entender que la fiesta había terminado, porque ahí, entre vasos de whisky y autosatisfacción mal administrada, lo único que quedaba claro era esto. La mujer que ellos pensaron que podían desechar sin consecuencias les había dejado una factura precisa, ineludible, firmada por ellos mismos. Y ya era demasiado tarde para discutirla. Lunes, 9:03 a.m. La notificación del banco llegó sin ceremonia, sin fanfarria, sin palabras grandes. Solo un asunto sobrio. Transferencia recibida, 7.800.000 euros de equivalente. Abrí el mensaje. Vi el número. Vi el remitente. Vi el concepto. Liquidación contractual conforme a cláusula 9C. No hice capturas. No reenvié el correo. Solo lo marqué como leído y lo dejé ahí. Como quien recoge una carta sellada que había enviado hace un año y por fin regresa con la firma que confirma que todo salió según lo previsto. Mi celular vibró 3 veces en un minuto. El CEO. Brian. Recursos humanos. No contesté. Me limité a activar el modo no molestar y silenciar los números desconocidos. Habían tenido su oportunidad de hacer lo correcto. Eligieron lo fácil. Eligieron ignorar. Ahora no les tocaba mi respuesta. Les tocaba mi silencio. Fui a la cocina, puse agua a calentar y preparé mi café con una lentitud ceremonial. No como celebración, no como venganza, como cierre. El tipo de café que una mujer se sirve cuando ya no le deben nada. Ni respeto, ni explicaciones, ni salario. El tipo de café que no se derrama si el mundo se incendia. Encendí la computadora personal. Abrí LinkedIn. No cambié mi estado a disponible. No puse emojis, ni frases inspiracionales, ni una larga reflexión sobre el crecimiento profesional. Solo escribí: consultoría privada, operativa, selectiva. Le di guardar. Cerré la sesión. Después, abrí por última vez mi correo corporativo. La bandeja estaba llena. Mensajes de sorpresa, de indignación fingida, de esos que dicen no sabía nada, como si no hubieran pasado por mi escritorio ignorando mis ojos durante semanas.
Un correo de Julián con el asunto «Podemos hablar». Otro de recursos con «Propuesta alternativa de salida». Brian, en su clásico tono pasivo-agresivo, me había escrito: «Lamentamos cualquier malentendido. La empresa sigue valorando tu trayectoria». Ni siquiera abrí esos mensajes. Fui a configuración. Desactivé las notificaciones. Eliminé la firma automática con mi nombre, el título de directora de cumplimiento, el logo de Ventaris Latam y ese eslogan ridículo que inventaron en la última campaña de cultura organizacional. «Avanzamos contigo». Una mentira más fuera del sistema. Mi última acción fue enviar un solo correo, dirigido a mí misma, con un asunto simple: «Confirmación recibida». Lo guardé como PDF, no por rencor, por orden, por archivo, por si alguna vez alguien intentaba borrar lo que había pasado. Porque el papel aguanta todo, pero los hechos también. Cerré el portátil, me recosté en el sillón con una libreta en blanco. Y por primera vez en 6 años no tenía nada urgente que revisar, nadie que responder, ninguna red que sostener con hilos invisibles. No sentí euforia, no salté, no lloré, solo sentí lo que pocas veces se siente en una oficina: libertad. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual, no por el aire acondicionado, sino por el silencio denso que se sentía cada vez que alguien pasaba la mirada por el nombre ausente en la lista de asistentes: Brian Soria. La reunión había sido convocada con urgencia por el CEO, con el pretexto de reforzar buenas prácticas contractuales, pero nadie ignoraba la verdadera razón. El nombre Jennifer Reyes no se dijo en voz alta, pero flotaba en el ambiente como una advertencia viva. Su despido y su cláusula ya eran leyenda interna. Había correos reenviados con frases como «revisar antes de que nos pase otra Jennifer». Había temor y respeto. Una mezcla nueva para esa oficina. Lucía estaba sentada al frente de la mesa, con su eterna libreta negra y el contrato impreso que la había convertido, sin quererlo, en la vocera de una lección que nadie quería repetir. «A partir de hoy», dijo, con voz pausada pero firme, «ninguna cláusula se firma sin revisión legal exhaustiva. Ningún ajuste, ninguna modificación por auditoría, ninguna actualización operativa. Si pasa por RHH, pasa por mí. Si pasa por un manager, pasa por auditoría externa. Y si no pasa por nadie, no pasa». Nadie se atrevió a discutir. Algunos asentían en silencio. Otros miraban sus tablets con fingido interés. Todos sabían que las reglas del juego habían cambiado. El CEO, visiblemente más pálido y con menos bravuconería en la voz, añadió: «También quiero una revisión completa de todos los contratos vigentes, especialmente los de personal clave. Si hay más cláusulas de ese tipo, quiero saberlo antes del viernes». Se hizo un silencio aún más largo. Un asistente junior levantó la mano. «¿Y Brian?». Julián evitó responder. Se limitó a decir: «No forma parte del equipo actual», y con eso quedó sellado su destino. Ni siquiera una despedida oficial, ni carta, ni comunicado, solo borrado, como si nunca hubiera existido en el sistema. Pero todos sabían lo que había pasado, la trampa que intentó armar, y la trampa que Jennifer le dejó firmada bajo la misma pluma. Esa misma tarde comenzaron a circular rumores de que el CEO estaba negociando discretamente con una firma de abogados para blindarse de futuras sorpresas. Algunos especulaban que Jennifer había creado una red legal alrededor de su salida. Otros decían que la habían visto almorzando con un alto funcionario del SAT. Nadie lo sabía con certeza. Pero lo que sí sabían todos era esto: nadie podía volver a subestimar a alguien solo porque sonreía poco, hablaba menos y trabajaba en silencio. Jennifer no demandó, no dio entrevistas,
No publicó nada más, no hizo alarde, solo desapareció, como una sombra elegante que dejó un mensaje grabado en mármol. La última frase en el informe interno de lecciones aprendidas decía: los hombres planean despidos, algunas mujeres firman trampas con elegancia.